Buenas noches, apreciados estudiantes. Continuando con nuestro estudio y nuestros cursos del derecho societario, vamos entonces a hablar acerca de un tema bien interesante de una sociedad que está muy en uso en este momento y siempre ha estado en uso en el derecho societario colombiano. Hablamos entonces de la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Cómo es la responsabilidad de estos socios en esta responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada? Los socios aquí entonces responden hasta el monto de sus aportes. El número de socios que integra este modelo societario son 2 o más socios sin que excedan los 25. Entonces, de 2 hasta 25 socios. ¿Cómo constituimos esta sociedad? Es decir, la solemnidad es la escritura pública que obligatoriamente está sujeta al registro mercantil. Si se trata, la excepción aquí también va, si se trata acerca de una microempresa, puede constituirse por documento privado y el correspondiente documento privado debe registrarse y cumplir el registro de la oficina de la Cámara de Comercio donde funciona la sociedad, como ya lo hemos anotado en otros modelos societarios que hemos visto. El nombre a utilizar y la sigla a utilizar para la razón social de esta sociedad es en todo caso el nombre de la sociedad seguida de la palabra limitada o la abreviatura LTDA. Se puede de cualquiera de las dos formas, limitada o la abreviatura LTDA. El capital social de esa sociedad está compuesto, ¿cierto? Y debe pagarse. Aquí hay una diferencia. El capital social en la sociedad de responsabilidad limitada debe pagarse íntegramente cuando comienza a funcionar el modelo societario y sobre todo cuando se constituye la sociedad de responsabilidad limitada y solemnizarse en cualquier documento si hay algún aumento de ese capital. Debe ser solemne el aumento del capital, debe solemnizarse y aparte de ello, entonces debe aportarse todo el capital desde el inicio de la sociedad al 100%. Ahí está otra de las diferencias con los demás modelos societarios. La administración de esta sociedad de responsabilidad limitada corresponde a todos y a cada uno de los socios, pero ellos pueden delegar la facultad en la práctica, nombrar un gerente que se encargue de la representación o alguien que administre la sociedad. El máximo órgano de esta sociedad de responsabilidad limitada es, como en otros, que ya lo hemos señalado y ya lo hemos visto, es la Junta de Socios. Las mayorías requeridas para la toma de decisiones en este modelo societario es la mayoría ordinaria, ¿cierto? Y en esa mayoría ordinaria diremos que las decisiones se toman con el voto favorable del número plural de socios que equivalga cuando menos a la mayoría absoluta de las cuotas en que se haya dividido el capital social de esta sociedad que está integrada por esos socios como tal. Y en los estatutos puede estipularse también una mayoría decisoria superior. Entonces habría que revisar también los estatutos. Esto diremos entonces frente a la mayoría ordinaria. Frente a la mayoría especial, para aprobar reformas estatutarias, se exige el voto que sea favorable de un número plural de socios que represente cuando menos el 70% de las cuotas en que se haya dividido el capital social. En los estatutos también se puede establecer una mayoría especial o una mayoría superior. También habría entonces que revisar los estatutos. El derecho al voto. ¿Cómo se obtiene el derecho al voto dentro de la sociedad de responsabilidad limitada? Y es cada cuota da derecho a un voto. Entonces, según las cuotas que tengan los socios. La junta directiva. La pregunta sería, ¿este modelo societario de responsabilidad limitada está obligado o no a tener junta directiva? No es obligatoria su existencia en las sociedades limitadas, pero no olvidar que en los estatutos se puede estipular que ésta se conformará y se citan las reglas del funcionamiento. Entonces no es obligatoria, pero sí puede tenerse si en los estatutos se pactó por los socios en asamblea.
¿En cuál asamblea se puede pactar? Normalmente es en la de inicio, en la asamblea ordinaria, en la de apertura de la sociedad, o después se puede pactar en una asamblea extraordinaria. ¿Cómo se hace la cesión de cuotas? Se hace por reforma estatutaria. Hay que reformar aquí, al igual que en otros modelos societarios, para hacer cesión de cuotas, ¿cierto? Hay que hacer primero que todo una reforma estatutaria. ¿Por qué? Porque el capital y las acciones cambian. Entonces hay que hacer una reforma estatutaria si hay cesión de cuotas. Debe seguirse previamente el trámite previsto en la ley y los estatutos para cumplir también aquí en la cesión de cuotas el derecho de preferencia. Entonces recuerde que aquí hay que revisar si la sociedad tiene el derecho de preferencia, ¿cierto? Para poder seguir las reglas del derecho de preferencia, ¿ok? Entonces, y cumplir ese derecho de preferencia. Que recuerden que ya vimos el derecho de preferencia dentro de las generalidades del modelo societario como tal. Frente al llamado derecho de inspección que hemos estudiado en otros modelos societarios, diremos que los socios tienen la facultad y la potestad de ejercer el derecho de inspección en cualquier momento, directamente, a través de un representante. Pueden nombrar un abogado, un apoderado que los represente mediante un poder especial para revisar contabilidad, libro de registro de socios, actas en general, todos los documentos que se requieran ser revisados en la sociedad o en la compañía. Este modelo societario, que es la sociedad de responsabilidad limitada, tiene reserva legal. Entonces, este es uno de los modelos societarios que tiene reserva legal, es decir, la reserva es establecida por ley. Se conforma entonces esta reserva legal de esta manera específica, con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio, hasta que se complete el 50% del capital suscrito. Y en caso de que el capital suscrito disminuya por cualquier causa o eventualidad, la sociedad debe seguir apropiando siempre, o sea, dejando siempre ese 10% de las utilidades líquidas de los ejercicios anteriores hasta cuando la reserva legal alcance ese límite fijado, hasta cuando alcance ese 50% fijado, pero siempre hay que dejar el 10% del ejercicio anterior. Entonces, aquí la reserva legal es legal, es obligatoria. ¿Cómo se distribuyen las utilidades? Frente a la distribución de las utilidades en la sociedad de responsabilidad limitada, entonces diremos que lo que sobra de las utilidades líquidas después de cada ejercicio contable, después de hechas las apropiaciones y dejadas las reservas correspondientes, la reserva legal de la que ya hablamos, se parte entre los socios, se reparte entre los socios, se divide entre los socios esa utilidad en proporción a las cuotas que posee cada socio. Cada socio que está en la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, estudiantes de Derecho Societario, vamos entonces a señalar algunos de los artículos que sugiero usted revise en su Código del Comercio en atención al estudio de este modelo societario. Y ubique por allí el 353, ¿cierto? Que habla de la responsabilidad, que ya vimos que es hasta el monto de sus aportes. El capital social dentro de la sociedad de responsabilidad limitada lo puedo ubicar en el 354. Y hablaremos también del límite máximo de socios, que ya señalamos cuáles son. Está en el 356, cómo se constituye el nombre, es decir, la razón social de la sociedad, que acuérdense, sociedad de responsabilidad limitada, y la sigla, que es el 357, ¿cierto? Cómo se hace la cesión de cuotas, que ya vimos que debe legalizarse e implican una reforma estatutaria, artículo 362. El derecho de preferencia que se debe tener, vamos a hablar como tal, y voy a permitirme leer este artículo que considero importante porque es una de las diferencias con relación a los otros modelos societarios. El artículo 363 señala: salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado inmediatamente a fin de que entre los 15 días siguientes manifieste si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este tiempo de 15 días, los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarla
a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás condiciones en la cesión, estos se expresarán en la oferta. Entonces, fíjese que este artículo, querido estudiante, el derecho de preferencia, nos habla acerca de esa norma y esa especialidad que hay frente al derecho de preferencia en la sociedad de responsabilidad limitada. Hay derecho de preferencia y el artículo 363 nos señala las reglas que usted debe aplicar en el momento de hacer efectivo ese derecho de preferencia, el término que usted debe tomarse, que lo acabamos de leer, que son los 15 días, ¿cierto? Para que los socios decidan si van a ofertar o no frente a las acciones que les van a vender. Entonces, acuérdese que el derecho de preferencia lo vimos en las generalidades y ese es el derecho que yo prefiero primero a los socios antes que a los terceros en el momento de hacer la cesión de las acciones. En el momento de enajenar acciones, ese derecho de preferencia me dice, prefiera primero a los socios. Pero fíjese que aquí el 363 en la sociedad de responsabilidad limitada nos señala cómo debemos ejercer ese derecho de preferencia. Y esta otra diferencia que tiene este derecho de preferencia frente a los demás modelos societarios, además de ser normado y de ser obligatorio porque está establecido para el modelo societario. También deben trabajar el artículo 369 y ese nos habla de lo mismo que hemos visto en los otros modelos societarios y es ese derecho de inspección que tienen esos socios, de inspección a las actividades de la sociedad, a las actividades que tiene el administrador, el representante legal, los órganos de la sociedad, a los balances, a los libros y a todo el tema financiero de la sociedad, ¿cierto? Y algo trascendental también que nos quedó por fuera es hablar de las causales especiales de disolución, porque acuérdense que a estas causales se les aplican las generales que ya vimos dentro de la generalidad de las causales generales de disolución, pero el 370 nos habla de una causal especial de disolución y voy a permitirme leérselos. Además de las causales generales de disolución, la sociedad de responsabilidad limitada se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan al capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda de 25. Claro, porque recuerde que aquí es de 2 a 25 socios y hay 26 socios, es una causal de disolución o alguno enajena la acción o su cuota o pues es un requisito de la esencia del número de socios. Entonces, allí esa puede ser una causal de disolución según el artículo 370 más las generales. Aparte de eso, cuando el patrimonio reduzca menos del 50%, ¿sí? Entonces, esa es una causal. Lean, por favor, el 370, ¿cierto? Y por último, por favor, remitirse al 371, ¿cierto? Que nos habla de la reserva legal, ¿cierto? Y nos habla de la reserva legal que se debe tener dentro de la sociedad de responsabilidad limitada en el momento de distribuir las utilidades, de tener en cuenta esa reserva legal. Con esto, entonces, y con la revisión que ustedes den a su artículo, concluimos estos apuntes que espero sean de su utilidad. Son apuntes sencillos, formales y no muy profundos para los estudiantes de Derecho, pero el objetivo es ubicarlos dentro del modelo societario, que conozcamos las características y que frente a un contrato de cualquier modelo societario, pues usted sepa identificar, diferenciar cada uno de los modelos societarios y sepa movilizarse entre los modelos societarios cuando contrate sus servicios para constituir cualquier modelo societario. En ese orden de ideas, con esta lectura que ustedes harán de sus artículos, terminamos los apuntes acerca de la sociedad de responsabilidad limitada. Gracias.